Vamos a hablar de la cámara encendida, sí o no. Y partimos un poco de la idea, o me remonta un poquito a la idea del mirame cuando te hablo, ¿no? Que quizás nosotros cuando éramos chicos escuchábamos mucho. Y nos quedan ciertas pautas, me parece, de interacción y de comportamiento cuando estamos en una reunión, cuando estamos hablando con alguien, interactuando uno a uno o en un grupo. Y entonces parte de lo que consideramos, ¿sí?, como comunicación correcta o efectiva es tener contacto visual con nuestro interlocutor. Ahora, ¿qué pasa? Con el tiempo, ¿no? Fueron cambiando mucho los protocolos de comunicación. En estos últimos años hubo muchísimo más proliferación de videoconferencias, ¿sí?, de reuniones virtuales. Entonces, nos cambió mucho eh, el proceso, ¿sí? Entonces, las circunstancias nos llevaron a adaptarnos un poco y obviamente que ahí tenemos como un poco un dilema sobre qué tanto me puedo llevar de la comunicación o de las reuniones presenciales a una reunión virtual. ¿Cuáles serían los sí rotundos o los tal vez que podemos ir relajando un poco en la comunicación o que realmente es necesario para expresar que estamos realmente atentos a lo que está pasando durante la charla o durante la conferencia o durante, como dijimos, la reunión. No quería ser reiterativa, pero bueno, sucede. Entonces, hay un poco que decimos, bueno, tengo, por ejemplo, una reunión de estatus, una reunión de reglamento con un cliente, ¿no? Todo ese tipo de cosas que antes quizás uno iba a ver al cliente, ahora se convirtió en algo virtual. Y bueno, nos surgen las preguntas, ¿no? ¿Es estrictamente necesario durante una reunión mantener la cámara encendida todo el tiempo? Si no tengo la cámara encendida, ¿significa directamente que no estoy prestando atención? Porque esto quizás puede ser el pensamiento que nosotros tenemos. Así que bueno, vamos a debatir un poquito sobre esto. Ahí también estaba pensando en esto que decís, ¿estamos o no estamos prestando atención? Y me viene a la mente un poco, bueno, digamos, por ejemplo, desde la PNL, desde el coaching, la PNL se enfoca mucho en, esto traigo a colación, digamos, en la mirada de las personas, que uno observe el comportamiento no verbal y demás. Entonces muchas veces te dicen, no, por eso necesito yo ver a la persona para ver qué está haciendo, qué está pensando, qué está diciendo. Y sin embargo, por ejemplo, en otros estadios de coaching, no existe esa, digamos, esa presencia, tanto la presencia no verbal. O, digamos, no verbal también puede ser a través de otros sentidos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno habla con una persona, no solamente está la visión, que es, creo que ahora la mayoría somos visuales por tanta influencia de estar mirando tele, mirando las redes sociales, mirando videos, todo el tiempo mirando. Pero también hay otras pistas no verbales, digamos, que podrían ser incluso el tono de la voz y demás. Entonces quizás estamos demasiado enfocados en la visión y no tanto en la voz. Mi punto iría por ahí más, digamos, hay otras formas de prestar atención que no sea directamente la visión. Ok, bien, bueno, eso es muy interesante porque vemos un fundamento, ¿no?, de lo que estamos charlando, independientemente de, bueno, las apreciaciones o la experiencia que uno puede tener. Desde el punto de vista práctico, lo que me ha pasado a mí también en la experiencia de estar dando capacitaciones, ¿no? Bueno, uno trae a colación en mucho de este cambio en la comunicación, lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? Que a veces uno capacitaba de forma presencial y de pronto todo eso se volvió virtual. Y bueno, ahí decimos, bueno, ¿qué tanto podemos demandar que aquellos que están participando de la capacitación estén con la cámara, considerando que también hay un punto a veces en la privacidad, en si estoy en un lugar donde hace mucho ruido
o si estoy en un lugar público, por ejemplo, me quedé sin internet, tengo que conectarme sí o sí, me voy a un bar, entonces, bueno, voy a estar sin cámara porque no quiero que vean que no estoy en la oficina, o voy a estar inclusive a veces mudo y participando a través de, no sé, del chat o levantando la mano y recién ahí habilitándome el micrófono. No significa que no esté, o sea, a veces es la imagen como, bueno, uno se conectó y se fue a otro lado, y sin embargo, bueno, son cosas que nosotros tratamos de compensar en este cambio, decir, bueno, no estoy en el lugar habitual de una reunión donde tengo todo el contexto, no estamos en un aula sentados todos cómodos, sin que huele una mosca, con la pizarra, con la luz, con esto, con aquello, sino que estamos cada uno distribuidos quizás en un entorno diferente, que en algunos puede ser más hostil que otro, entonces es importante ir viendo cuáles son, en todo caso, o revisando cuáles son las condiciones, ¿sí? O los motivos por los cuales digo, bueno, no tengo la cámara prendida todo el tiempo, que no implica, como decimos directamente, no estar prestando atención. Y lo que decías vos, Caro, el tono de la voz es interesante, porque a veces uno para buscar, cuando termina de explicar algo, comentar algo, dice, bueno, ¿se entendió? ¿No se entendió? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y ahí te das cuenta quién está conectado siguiendo lo que se está hablando, ¿sí? Inclusive en la forma de responder, si te dicen sí se entendió, que realmente se entendió, y no decir, bueno, la verdad es que no entendimos, pero queremos pasar el mal trago rápido, ¿no? Entonces, es cierto esto de que no es necesario estar ahí con los ojos así como medio controlador, por lo menos a mi criterio y a lo que es la práctica que me ha tocado a mí laboralmente. Obviamente que hay un montón de líneas en las cuales hay gente que te dice, no, yo necesito ver porque es mi forma, digamos, de comunicarme. Pero bueno, creo que hay de todas maneras un montón de casos, ¿sí? o de condiciones que uno tiene que contemplar, sobre todo a la hora de quizás requerirlo, ¿no? En el momento de generar la reunión. Sí, y ahí también en lo que mencionas de, hay gente que te dice, no, yo tengo que sí o sí tener la cámara prendida, si no me parece, si no estoy viendo a los otros, también me parece como que no están en la reunión. Y me ha pasado, te diría un porcentaje que tengo yo propio, como un 99% de estas personas que dicen que tienen que tener la cámara sí o sí, que te exigen tener la cámara y demás, me ha pasado que es con quienes menos al parecer prestan atención, ¿no? Esto es, de nuevo, digo, es una estadística propia porque es algo que he venido viendo, Claro. y son los que estás viendo justamente como tienen la cámara prendida, que están con el celular o que repreguntan lo mismo. Eso me ha llamado muchísimo la atención, me parece súper gracioso porque digo, por un lado pedimos la cámara, pero por otro lado realmente no estamos prestando atención. Entonces, no sé si les ha pasado al resto de la audiencia, digamos eso. Por ejemplo, yo presto mucho más atención, a veces voy a contar mi caso personal, cuando estoy, por decirte, dibujando o haciendo otra cosa que a veces se toma como que, esta persona no está prestando atención, y todo lo contrario, estoy 100% enfocada en lo que se está conversando y a la vez estoy haciendo otra actividad que no tiene relación con lo que se está conversando, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí es cuestión de conversarlo con las personas que estemos reunidas y ponernos de acuerdo en cómo cada uno tiene su preferencia y que no sea simplemente la preferencia de algunos durante una reunión, ¿no? Por ejemplo. Como vos decís, o sea, quizás puedo tener la cámara prendida y estar mirando fijo un punto y tener la cabeza en otro lado, que ahí vamos a quizás también sacarle un poco de dramatismo a esto. A veces uno está distraído, ¿no? Nos pasa a todos con cámara o sin cámara porque, no sé, tuvimos un problema, algo nos afectó y estamos distraídos, que es independiente, ¿no? De estar conectado o no. Yo creo que no es un agravante la cámara a la distracción, y creo que, bueno, un poco coincidimos en eso, pero claro, no es una garantía. Creo que es interesante empezar a ver eh, que esté mirando fijo un punto, que parezca que estoy, o como así, que me ponga a ver el celular, que a mí me parece quizás un poquito más desmotivante estar hablando
y ver una cámara con alguien que está completamente, o hablando con otra persona, ¿no? O sea, volteando y volviéndose hablando con otras personas y demás, es como que también da una desmotiva al que está, no sé si es el caso de una disertación o estás explicando algo, ver eso es como que hace un poquito también de ruido y vos podés estar sin transmitir imagen y quizás estar completamente concentrado en lo que se está charlando. O sea, creo que no hay una relación. Como decís, esto de que sea como un poco más abierto a la preferencia y no una imposición, me parece que también genera mucha más comodidad a la hora de estar en la reunión, porque si uno se siente, digamos, cómodo, que se puede acomodar, que puede estar en pijamas y si queremos ir a lo más trivial, ¿no? O sea, a veces decimos, uy, bueno, estoy desarreglado, estoy despeinado, estoy engripado, estoy horrible y no quiero que me vean, prefiero dejar la foto y no significa que no esté participando. Pero bueno, son cosas que cambiaron. O sea, obviamente, antes uno estaba presencial pero bueno, ya que corrimos un poco la vara, me parece como coincido bastante con vos en lo que comentabas. Pero también vamos a dejar como un poco de nuestras ideas con respecto a redondear el concepto o redondear para qué lado nos parece que podemos ir o hacer esta negociación y tirar algunos tips. O sea, por ejemplo, uno puede, a mí que me ha tocado capacitar, o sea, y dar clases y demás, yo, por ejemplo, tengo cursos largos, o sea, tengo cursos de 4 meses. Yo digo, bueno, la primera vez, obviamente, prendo la cámara, nos presentamos todos, ¿sí? Como para que haya ahí sí, un contacto más, si se quiere, desde el punto de vista más blando, ¿no? Más empático y charlamos un poco, nos preguntamos, rompemos el hielo, que es interesante. Y después ya, bueno, cuando se van dando las clases, no sé, o compartimos pantalla, además quizás no estamos todo el tiempo con la cámara, no es un requisito por una cuestión de comodidad de todos, ¿sí? De esto que decimos, bueno, si cada uno está en su casa y puede, no sé, te llora el bebé, te ladra el perro o lo que fuera, entonces estamos más cómodos, no implica que no participemos, entonces a modo de presentación es interesante, ¿no? Hacer ese pequeño contacto introductorio. Nosotros proponemos, o yo propongo, desde la experiencia que considero que es útil, ¿sí? Porque bueno, cortamos la barrera esa del anonimato, si se quiere, ¿no? De estar uno de un lado y otro del otro. Eh, y entonces me parece interesante, ¿sí? Quizás estoy hablando directamente, yo soy una persona que en este momento, y nota de color si se quiere, también estamos en un podcast, lo sé, pero estoy moviendo las manos, enfatizando lo que digo, entonces a veces si queremos enfatizar mucho algo cuando estamos explicando, podría ser interesante ponernos la cámara un rato, ¿sí? Si soy espectador, bueno, creo que queda a gusto un poco del consumidor. De hecho, me ha pasado estar en capacitaciones con muchas personas y que directamente el mismo anfitrión diga, bueno, no vamos a tener cámara ni micrófono abierto hasta que levanten la mano y se lo habilitamos para que no haya distracciones o para que... Entonces, son decisiones, ¿no? O sea, pero bueno, le quitamos quizás un poco, o la idea de esta charla, no sé si coincidís, Carlos, quitarle un poco de peso a lo visual, como vos me dijiste. Sí, por un lado eso, tampoco digo que esté mal tener la cámara, para mí tiene que ser, digamos, de común acuerdo con las personas que uno está trabajando o que está, por ejemplo, en un taller, en un curso, y como bien dijiste, sí, es una buena práctica, si se puede hacer, la primera vez que te ves con una persona, digamos, con una persona, con un grupo de personas, prender la cámara, si están todos de acuerdo. Pero claro, va a depender mucho de lo que quieran, ¿no? Por otro lado, estaba escuchando otra vez a un neurocientífico comentar de que estamos un poco los seres humanos en general, con tanto tema visual y visual, perdiendo quizá esas capacidades, como decía, extra, ¿no? De entender la voz de otra persona, entender otros sentidos y no tanto el visual. También tenía, por ejemplo, en un equipo en el que estuve trabajando, tenía una compañera, una de las chicas que tenía a cargo, me dijo, mira, yo
no voy a prender la cámara cuando no sea necesario, porque me dijo la psicóloga que estaba como con mucho estrés. Entonces estaba como consumiendo su energía demasiado con la visualización de las cámaras. Yo no ahondé mucho más en ese tema, pero entiendo que para algunos tipos de personas puede llegar a ser, ¿no? De que estamos todo el día con cámaras y con cámaras, entonces llega un punto donde uno se satura, como que hay demasiada información. Así que, bueno, como que estuve un poco en abogado del diablo con respecto a este tema, pero creo que depende de las circunstancias, depende del ánimo de las personas que estén, depende de varios factores, y sobre todo ponerse de acuerdo y ser empáticos con quienes no puedan, por el motivo que sea, tener, por ejemplo, la cámara encendida, ¿no? Bueno, algo que quería comentar también es que a veces cuando, por ejemplo, ¿no? He trabajado en algunos lugares, sigo como en abogada del diablo, perdón, en este caso, y de nuevo, no digo que nunca cámara, sino que depende de las circunstancias, pero también he trabajado, por ejemplo, desde el 2008 aproximadamente trabajo desde casa, o he trabajado intermitentemente, a veces de casa, a veces desde la oficina, y en esos momentos usábamos conversación telefónica. Por ejemplo, trabajaba con gente de México, de India, de distintos lugares, y no se usaba la cámara en esa época, primero porque teníamos PCs en la oficina en algunos casos, o porque en la notebook que teníamos simplemente no era una costumbre, digamos, usar la cámara. Y sin embargo nos tratábamos muy bien y podíamos trabajar perfectamente con las personas de los equipos, ¿no? La mayoría de las conversaciones era por teléfono y se podía trabajar muy bien igual. Entonces, como por ahí un poco para desmistificar esto de que todo tiene que ser a través de la cámara. Quería comentar esa pequeña experiencia que había pasado. Y por otro lado, también pasé muy buenos momentos, digamos, yendo a la oficina con gente trabajando en persona, que de todas formas creo que no reemplaza la cámara el encuentro cara a cara, ¿no? No lo reemplaza en ningún caso, porque por ejemplo estuve trabajando con gente durante la pandemia, en remoto, todos estábamos desde casa, no nos conocíamos simplemente por la cámara, y cuando fui a la oficina después de nuevo encontré que eran algunos totalmente distintos, no los había reconocido directamente a través de la cámara. No sé si era por la calidad de la cámara o por lo que fuera, pero había gente que me saludaba y me decía, hola, ¿qué tal, Caro? Y yo no los reconocía. Eran totalmente distintos a cómo se los veía en la cámara. Y no era que solo me había pasado a mí, sino que era una experiencia que compartíamos entre todos los compañeros. Así como para poner esa anécdota también durante esta charla. Eso sí, es súper raro, o sea, debe ser como un choque decir, ay, estuve todo este tiempo hablando con alguien, viéndolo de una manera y después como que sí, suena a una Sí, anécdota nada que ver. interesante, pero sí, bastante raro, sí, me imagino. Yo estoy de acuerdo con lo que decís, que bueno, que no reemplaza, es cierto, o sea, es como que con la cámara queremos reemplazar. Y yo creo que para mí el tono de voz es sumamente importante. Yo doy mucho, me resulta cuando participo, o sea, como espectadora o cuando estoy también hablando, explicando algo, desarrollando, creo que es muy importante el tema de la voz y eso que comentabas de que bueno, que se está perdiendo en pos de lo visual. Está bien, la visión, obviamente, una imagen, como decíamos, no vale más que 1000 palabras y eso, pero también cómo enfatizamos algo y demás, como decís, o sea, uno puede estar hablando por teléfono y puede llegar a unas conclusiones fantásticas, eh, porque precisamente hacemos ese seguimiento del tono de la voz, de la expresión y demás. Así que, bueno, estamos en ese sentido, creo que bastante de acuerdo. Y para redondear un poquito la idea para todos los que nos están escuchando y nos siguen y demás, que obviamente después pueden dejar sus comentarios, estar de acuerdo o no, o brindarnos algunos tips o alguna práctica que hayan hecho porque les haya tocado alguna situación en particular y cómo la hayan resuelto, que también estamos abiertos a que lo compartan. Lo que decíamos para cerrar, la idea es siempre que haya consenso, que estemos de acuerdo en cómo sea la mejor
forma de comunicarnos, que no haya una imposición de decir, bueno, tenemos sí o sí que tener la cámara. Lo ideal es eso, que la comunicación, o sea, el objetivo es que la comunicación fluya. Entonces, todo lo demás son herramientas, ¿no? Obviamente. Entonces uno piensa que cuanto más herramientas o cuanto más limitaciones le pone a la comunicación, se asegura de que sea efectiva y no, no necesariamente. Eso es lo que queremos en realidad enfatizar nosotros. Es prestar atención, obviamente, es hacer hincapié o ser enfáticos en lo que queremos transmitir en esa reunión, en esa charla, en esa disertación, si es que es alguna presentación de ese tipo, pero creo que el foco, a mi criterio, siempre está más ahí que en lo visual en este caso, o en el hecho de sí o sí tener la cámara encendida. Como dijimos, bueno, a modo de presentación, por ejemplo, me parece que sí puede sumar, inclusive también a veces a modo de despedida, si se quiere, como para hacer un redondear y ese tipo de cosas. Creo que puede sumar, pero más allá de eso, no nos sintamos obligados porque no es el motivo, diríamos, por el cual una comunicación podría fallar. A mi criterio, por supuesto, ¿no? Siempre compartimos desde la experiencia y desde nuestras ideas. Por ahí, porque somos más viejitas, tenemos otras experiencias también. Pero sí, como bien decías, yo creo que va a depender mucho del tipo de comunicación también que querramos hacer, porque en algunos casos, ahí cuando hablabas, coincido en todo esto, y también recordaba los momentos en que, por ejemplo, a veces uno dice, bueno, vamos a tener una retro o vamos a tener una sesión de team building o un after office remoto, online, que también se puede hacer, y decidimos prender la cámara. O podemos hacer, por ejemplo, una vez por mes prendemos la cámara todos y nos vemos, ¿no? Si no queremos estar constantemente o si no podemos estar constantemente prendiendo la cámara, tener ciertos momentos en donde sí sea, digamos, de común acuerdo, si se quiere, obligatorio tener la cámara. O sea, más que obligatorio decir, bueno, tal día ya nos pusimos todos de acuerdo que va a estar prendida la cámara y que todos nos vamos a ver, por ejemplo. Eso podría llegar a hacerse también en los equipos, que es algo que lo he visto bastante y que funciona. Por lo menos en los casos que yo he visto, funciona. Sí, es interesante el planteo, totalmente, sí, de acuerdo. Estamos muy de acuerdo en esta charla, entiéndanos, porque bueno, como dijiste vos bien, Caro, quizás con el tiempo y uno va juntando algunas experiencias y más que nada eh, de eso decantan las opiniones. Y también esto me viene nuevamente a la mente, que lo comenté muy rápidamente, pero me gustaría ahondar un poquito más ahí, sobre la empatía, ¿no?, que hay que tener, porque también hay que ponerse en el lado de la persona que esté justamente del otro lado, que esté viviendo ciertas situaciones que a veces uno no lo tiene presente o no lo sabe, o el compañero no quiso compartir, o digamos, como se dé la situación, también tener presente eso, ¿no? De cómo está la otra persona, que si no quiso poner la cámara quizá tiene su motivo, bueno, y verlo por ahí. También me ha pasado de estar ahí, creo que estoy al 100% de acuerdo. Bueno, creo que les hemos dejado un montón de ideas, hemos compartido desde distintos ángulos la visión, quizás puede parecer que ya hemos llegado a la misma conclusión, pero bueno, tiene que ver con eso, con la experiencia, con lo que hemos investigado, escuchado y demás, y por eso es que un poco vamos por esta línea. Esperamos obviamente que les sea útil, que puedan también sacar sus conclusiones, también a partir de eso ver qué decisiones toman y cómo van a llevar adelante sus reuniones y que obviamente si quieren, como dijimos antes, aportar alguna idea o algún tip o algo que hayan hecho, algunas acciones que hayan tomado para manejar este tipo de situaciones, si las quieren compartir, siempre serán bienvenidas. Así que bueno, les dejamos un saludo, les agradecemos. Gracias. Estar escuchando a dos minas hablando de negocios. Gracias, Belén. Gracias, Caro. Esto fue
Dos minas hablando de negocios. Muchas gracias, los esperamos en nuestro nuevo podcast.